Un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos. Hablaremos de la paciencia hoy eh, en esta meditación. Este don es un don muy maravilloso, muy hermoso, pero a la vez es un don bastante delicado de practicar. Vamos a hacer una oración inicial. Vamos a orar todos y decimos: amado Dios, te damos gracias por el privilegio de pertenecer a esta tu casa, a este tu cuerpo, a esta tu iglesia. Reconocemos que somos bendecidos, parte tuya, por formar parte de tu pueblo, por estar intentando ser lo que tú quieres que seamos. Sabemos que no tenemos nada seguro, pero hacemos el esfuerzo para poder estar y entrar en tu reino. Esa promesa la estamos luchando y la vamos a ganar con tu ayuda y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, venimos ante ti para aprender hoy acerca de la paciencia. Esa paciencia que nos enseñas con tu palabra, con tus ejemplos, con tu libro maravilloso. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a aprender y a valorar este don, a esperar en ti con fe, a soportar con amor y esperanza las pruebas que nos permites vivir. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos puntos que estaremos meditando hoy, son algunos puntos importantes. Por ejemplo, la primera, los tipos de paciencia. Paciencia para esperar en la promesa. Vamos a abrir el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 15-36. Dice: habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esperar en las promesas del Señor sin desesperarnos nos acerca a su voluntad. Abraham es un ejemplo claro de esta paciencia. ¿Por qué? Porque a pesar de no tener clara una promesa, a pesar de salir de un pueblo fijo donde tenía todo, salir al, al, a la indecisión, a lo incierto, a un pueblo que no conocía, y confiar en una promesa que le hizo Dios, y haber obedecido tan fervientemente, porque es que el Señor Abraham confió plenamente en lo que Dios le había prometido. Y pues eso requiere ¿de qué? De paciencia. Porque es que la paciencia es la confianza en Dios. Cuando aprendemos a esperar, le demostramos al Señor que su tiempo perfecto es mucho más importante que nuestra urgencia, que nuestro afán, que nuestro desespero. La invitación es esa, a entender la paciencia, a entender la espera. Otro tipo de paciencia es la paciencia para cumplir la voluntad de Dios. Vamos a abrir en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36, que dice: para la honra y la gloria de Dios, la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No es un decir, no está escrito solamente, es una orden. La paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Cumplir la voluntad de Dios requiere paciencia, porque sus promesas llegan en su tiempo y no en el tiempo de nosotros. Hay que recordar que el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de nosotros, pero lo que pasa es que Dios sí sabe cuándo es el tiempo perfecto, nosotros no. Nosotros podemos querer, pero no sabemos qué hacer. Nosotros podemos querer, pero no sabemos cómo vamos a administrar y a manejar esa bendición. Nosotros podemos querer, pero no sabemos cuándo es el tiempo correcto.
porque puede que perdamos esa bendición en un mal negocio, puede que perdamos esa bendición en una mala escogencia, puede que perdamos esa bendición en un mal uso, puede que perdamos esa bendición en un mal momento de nuestras vidas. Dios sí sabe cuándo es el momento justo donde vamos nosotros a merecer esa bendición. Por eso, la paciencia es tener la espera para que Dios cumpla su voluntad en el tiempo de Él. Otro tipo de paciencia es esperar en las promesas. Sí, vamos a mirar rápidamente en el Salmo 119, en el versículo 49, donde habla de David y la espera. Y dice, para la honra y la gloria de Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, decía David, en la cual me has hecho esperar, decía David. Y acá lo vemos claro, porque David oró al Señor para recordarle su promesa, mostrando su fe y paciencia al esperar el cumplimiento. Eso es lo que debemos hacer. David fue muy inteligente, muy inteligente. ¿Por qué? Porque oró, confió en Dios, le argumentó, ¿sí? Para recordarle la promesa a Dios, y le demostró que tenía fe y paciencia al esperar el cumplimiento. Eso es lo que debemos nosotros hacer, orar y pedirle a Dios con argumentos para que queremos la promesa, porque la queremos, y recordarle a nuestro Dios que eso está ahí pendiente en nosotros y que hemos tenido paciencia, pero pues obviamente Él es el que sabe cuándo nos la da. Por eso hay que orar continuamente, no una vez, ni dos, ni tres. Puede que sí, puede que no, pero es que es en el tiempo de Dios y es continuamente. Muchas veces Dios nos dice, órame mucho, órame mucho. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestro Señor Jesucristo nos decía, manteneos en oración, para que no caigamos en ¿qué? En tentación. Y no tener paciencia, ¿qué es? Es pecar. ¿Por qué? Porque nos angustiamos, podemos ponernos de mal genio, podemos irritarnos, y eso desagrada a Dios. O sea, pecamos. Por eso lo que tenemos que hacer es fortalecernos en Dios y recordándonos de su fidelidad. Paciencia en el dolor. En el libro de Santiago, capítulo 5, en el versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Job es un ejemplo de cómo la paciencia puede sostenernos incluso en las aflicciones más grandes. Aunque sufrió mucho, nunca dejó de confiar en Dios. Por eso, la paciencia no es pasividad, sino una fuerza activa que nos permite perseverar en medio del dolor. Otro tipo de paciencia es tener paciencia en las tribulaciones. Por ejemplo, las tribulaciones que tuvo el apóstol Pablo. No fue una, ni dos, ni tres. Y eso lo vamos a leer ahorita en la segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Y dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones. Sí, Pablo soportó grandes pruebas con paciencia. Pablo tuvo mordeduras de serpiente, tuvo naufragios, tuvo azotes, tuvo encarcelamientos, tuvo enfermedades, pero él le demostró que el servicio de Dios requiere resistencia de fe, porque todo lo resistió y todo lo confió y todo lo dejó en manos de Dios. Por eso el apóstol Pablo fue quien fue, porque tuvo paciencia. ¿En dónde? No todo en la vida es gloria, felicidad y dicha. No, en las tribulaciones también debemos ser firmes con nuestro Dios, confiar en nuestro Dios. Y con más veras debemos honrar a nuestro Dios. Las tribulaciones son oportunidades para demostrar nuestra fidelidad, ¿sí? Y para crecer espiritualmente.
Paciencia con los demás. Vamos a abrir en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Y dice, para la honra y gloria de nuestro Dios, sed pacientes para con todos. Dios nos llama a tener paciencia con los demás, entendiendo que todos estamos en procesos diferentes de transformación espiritual. La paciencia hacia los demás refleja el amor de Dios en nuestras vidas y nos une como iglesia. La tribulación produce paciencia, otro tema. Lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, y vamos a leer para la gloria y honra de Dios. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Dios permite que las tribulaciones, que tengamos tribulaciones, para moldearnos, para enseñarnos paciencia y otras virtudes necesarias. ¿Para qué? Para poder tener una vida espiritual digna, una vida espiritual completa, una vida espiritual íntegra. Es decir, que la paciencia produce y refuerza otros dones que hay que tener y otras virtudes. Las pruebas no son castigos, sino procesos de aprendizaje y crecimiento en la fe. Otra parte es la prueba de las promesas. Vamos a abrir en el libro de Santiago 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios nos prueba con promesas que parecen tardar, pero esto fortalece nuestra paciencia y confianza en Él. La paciencia es una señal de madurez espiritual que nos permite ver las pruebas como bendiciones disfrazadas. Bendiciones disfrazadas. Eso es madurez espiritual. Vamos a orar para finalizar. Amado Padre Celestial, gracias por esta meditación tan preciosa del día de hoy. Tú nos has mostrado que la paciencia es un don valioso que necesitamos para esperar en tus promesas, para enfrentar las pruebas con fe. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que las tribulaciones no son en vano, sino que producen en nosotros perseverancia, carácter y esperanza. Señor, fortalece nuestra paciencia para cumplir tu voluntad, para amar a los demás y para esperar en tu tiempo perfecto. Señor, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque sabemos que estás obrando en nuestras vidas y que a través de tu Espíritu Santo nos das fuerza para continuar en la vida. Todo te lo hemos pedido, te lo hemos expresado y te lo hemos dicho, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.